Hola Carlos, buenas tardes. ¿No? Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro de nuestros espacios de conversación. Mi nombre es Ana María, yo hago parte del equipo de S4DS y estoy con Carlos Flores, nuestro CEO y fundador de la compañía. Carlos, bienvenido. Gracias, Ana, y gracias a todos por acompañarnos. Para el día de hoy quiero hablarte de un tema algo específico, pero que también es tan inmenso como lo queramos plantear para las personas y las empresas que nos lo han traído a ese 4DS como un cuestionamiento y como un desafío que enfrentan en su día a día, y es la gestión del contenido para todas esas personas que lo necesitan, para su desarrollo propio dentro de la compañía, sean colaboradores directos o sean terceros representantes, y también para el desarrollo del negocio. Todo el tipo de distribución de temas contenidos, esos contenidos se vuelcan en dos necesidades básicas. Ujú. Entender cómo fluir dentro de la compañía, Sí. procesos, procedimientos instructivos, entrenamiento de cualquier tipo, Ujú. y el material de trabajo que yo tengo que tener para poder hacer mi trabajo como tal, la Exacto. presentación corporativa, la presentación de los productos, el catálogo. Portafolio pricing. Muy bien, entonces el camino de eso es grande. Eh, y pueden haber distintos tipos para hacerlo, ¿cierto? Eh, el primero y el más sencillo que optan la mitad de las compañías es su directorio corporativo en Microsoft, en Google o la compañía pues en la cual tienes ese proceso, de golpe en un CRM, Ujú. y tienes una sección donde montan archivos y los comparten. Sí, Normalmente la capacidad de hacer permisos muy granulares es difícil, o se necesita un skill más especial, más bien, digámoslo así, se necesita un skill técnico para definir roles y agrupar las personas por roles. Termina siendo para a las áreas usuarias no tan fácil. Un área de TI seguramente lo atiende muy bien y las áreas usuarias no. Esa es la primera experiencia. y la experiencia de uso, y ahí perdonas que te interrumpa, pero quiero presentártelo desde lo que nos escalan muchas veces ellos, porque las empresas en su gran mayoría han probado esta solución, pero luego vienen a nosotros y es, ¿cuál es el camino que yo debo recorrer para poder hacer esto escalable? Que no sea dando permisos a una carpeta corporativa inmensa en la que la experiencia de mis usuarios tampoco está siendo exitosa. Y voy a tratar de combinar la práctica de mercado y un poco qué hemos hecho para entender cómo planteas ese reto. Como práctica del mercado, pues ahora expuse la manzana bajita de estos directorios compartidos. La restricción es en que Usabilidad. esa usabilidad me saca del portal Ujú. donde estoy. Si hace parte de mi CRM, podría ser ligeramente mejor. Cuando mi fuerza de ventas es muy grande, eso típicamente no funciona, ¿cierto? Exacto. Para fuerzas de ventas muy pequeñas, eso funciona bastante bien. Ujú. O sea, primero, cuando es un público totalmente interno, un directorio corporativo, perfecto. Cuando es mediano, pequeño, mediano, un CRM puede resolver el problema bastante bien. Cuando el tema es muy masivo, nos quedamos normalmente cortos. Ahí entonces me toca incursionar cómo lo atendimos, ¿cierto? Sí. Nosotros segmentamos todo el espectro de comunicación hacia ese tema formación, compartir la Sí. información en 5 niveles. ¿Cuál es el nivel más sencillo? Cuando yo en las pantallas de mi portal Ujú. pongo información relevante e importante. Exacto. Online Helps es el nombre en ese 4DS, y es yo diseño que al lado del nombre pongo el mouse, ¿cierto? Hago un mouse over y me dice aquí tiene que estar el nombre con los apellidos, con estas condiciones, se le da un instructivo al alrededor. Esa es más sencilla. Que es una arista fundamental de la capacitación de cualquier colaborador, y es en poder entender y utilizar la herramienta. Y está ahí por siempre, entonces es súper chévere. La siguiente estado es que yo necesito, para ir a una reunión, ¿cierto? Ya tengo en el sistema unas acciones. Ajá. Para lograr la meta del mes, unas acciones. Para tomar un pedido por primera vez, Ujú. cierta documentación, ciertos elementos, entonces unas acciones. Eso lo llamamos checklist, y Ujú. esos checklists la compañía puede crear todo el material audiovisual que guste, textos, imágenes, ejemplos, videos. Sí, Entonces yo simplemente, ese checklist está para para chequearlo. chequearlo. Así es. En ese proceso, ¿cierto? Simplemente entro al momento de verdad donde tengo que hacer eso y hago las acciones que corresponden. Exacto. El tercer nivel
Entonces ya es cuando estoy dentro de una situación específica. Para nosotros son tickets, es el módulo de tickets que Ujú. centraliza los workflows de trabajo para asignar un crédito, para dar de alta a una persona nueva, para trasladar a una persona en el territorio, que Exacto. simplifique todas las situaciones del juego. En ese momento tú necesitas también tener un conocimiento específico y toda la base de conocimiento, Ajá. que son preguntas, con todo su contenido está a disposición para ayudar a esa persona que está tomando la acción a llenarse de todas las bases de conocimiento que soportan ese tipo de situaciones. Exacto. Estoy frente a un cambio de evolución de un producto. Mira, Ujú. las políticas de la compañía son estas, las excepciones son estas, la forma correcta de contestar al cliente es esta, una plantilla ejemplo de la comunicación es esta, etc. Que son bancos de preguntas frecuentes Tal. y que además nos sirven amarrarlas, por ejemplo, porque no es el mismo acceso que necesitan las personas de mi fuerza de ventas que las personas que efectivamente atienden mi proceso de soporte Tal. y amarrarle los accesos a esas visualizaciones por esos roles. Eso es lo que se hace. Excelente. Pero llega la herramienta reina, Ujú. ¿viste? Que es como el medio de todas las anteriores, que son más de operación, Sí. y son los user files, que se conecta a la solución corporativa de donde empezamos. Yo lo monto en Drive o en, ¿cierto? En 365. Pues, en directorios. Acá es un sistema de directorios donde puedo compartir a todos los actores basados en roles y permisos para que disfruten el material y lo más importante no es que el material esté ahí. Uno, no lo tengo que descargar. Si es un video, lo veo ahí y es una imagen, la disfruto ahí. Es decir, los documentos son embebidos dentro de la herramienta, lo cual para un vendedor que esté en campo, que está transportándose, pues es supremamente útil, da tiempo, usa sus dispositivos móviles, no es algo que va a descargar para revisar. Y a la hora de compartirlos también está la herramienta de compartir ahí mismo. Ok. Entonces, evidente, no es descargarlo, atacharlo en un correo que fue muy grande, que se lo devolvieron, ¿cierto? Ujú. Con todas las limitantes que surgen alrededor de eso, sino que son herramientas ya diseñadas para su propósito, disfrutar un contenido que la compañía comparte para mí Ujú. y compartirlo a su vez. Tú tienes control también de quién ve, quién no ve los materiales, los descarga, los usa, etc. Ese es el medio del último paso. Digamos que el último paso es el paso ideal y es cuando yo quiero entrenar y compartir un material de forma estructurada. Sí. Saber quién lo accede. Si luego de que complete el material o curso número uno usa el dos, etcétera, Ujú. es una academia formal de entrenamiento, Sí. LMS. Pero ciertamente no todas las compañías están preparadas y en la disposición de crear una estructura tan densa de contenidos y prefieren esta segunda. Yo digo que esta es la herramienta reina porque es una herramienta intermedia muy Ajá. adecuada entre un tema de operación y un tema hiperestratégico, ¿cierto? Es como un medio, una solución muy adecuada, muy fácil de implementar. O sea, Sí. te puedes demorar un par de días haciendo una primera implementación decente para tu compañía. Entonces son herramientas muy rápidas. Quisiera devolverme, Carlos, por un segundo al tema de los user files que nos cuentas de ese 4DS, porque aquí también llegamos a tocar un tema que es súper crucial y que nos han manifestado gran cantidad de compañías que hemos asesorado, y es el tener el control del contenido que ponemos a disposición de las personas en la red para que ellos también los compartan y hasta el máximo grado de control que podamos tener dentro de la compañía del contenido que ponemos en manos de estas personas. Y que entonces podemos, en cierta medida, garantizar el uso correcto de nuestra marca cuando les ponemos a su disposición las fotos correctas de producto para que las compartan, las políticas correctas para que se las compartan al resto de su red o cuando atienden un caso de un cliente inconforme o con alguna duda o pregunta. O incluso, por ejemplo, cuando queremos que hagan esfuerzos en redes sociales y que les podamos compartir, mira, esta es la estructura en que tú puedes hacer el Facebook Live y estos son los statements de marca que puedes compartir para que te veas más profesional y para que la marca no se vea afectada en esa distribución. Entonces, ahí, de nuevo, las dos aristas, que es el compartir información que es relevante para mí, Ajá. instructivos, todo lo que acabas de expresar. Primer control absolutamente obvio y que está, hace parte. Y el segundo es desde la plataforma misma, como lo mencioné, pero tal vez haciendo un poquito más de hincapié,
yo puedo compartir esa información. Y puedo compartir esa información a un correo electrónico, a un trozo de mi base de datos sin tener que usar los correos electrónicos ni saberlo, simplemente todas las personas que están en esta situación o que cumplen cierto criterio, hacerles llegar la información, hacer lo mismo por mensajes de texto con links al acceso de cierto material o información, hacer lo mismo por WhatsApp, donde comparto igualmente, ¿cierto? Para que desde el móvil abra el navegador y ¿cierto? El contenido obviamente no lo voy a disfrutar dentro de esa herramienta, puedo hacerlo dependiendo del tamaño si se puede, y a redes sociales, que es el más importante. Entonces, desde ahí hacer push directo de un contenido curado por la compañía para que llegue a la producción que estoy esperando. Entonces, creo que eso contesta el ejercicio de que sí es muy interesante y por eso es una herramienta, es la manzana bajita de esta ecuación de entrenar y darle material pertinente a nuestra fuerza de líderes. Estamos hablando entonces de la importancia de compartir el material correcto, tanto para entrenamiento como para lograr la maximización de la presencia de la marca a través de esas distintas cadenas de representantes que tenemos. Y que desde ese 4DS tenemos entonces distintos niveles para llegar a ese último nivel de capacitación y de engagement de todos esos representantes que tenemos con nuestra empresa. Comenzando por esas ayudas en línea que nos ayudan a utilizar y maximizar el disfrute de las plataformas que ponemos en sus manos, con los checklists que nos pueden ayudar inmensamente en el plan de carrera y en el logro de los objetivos comerciales, la base de conocimiento, las preguntas frecuentes que todos queremos tenerlas siempre a disposición y tan cerca y tan fáciles de utilizar como sea posible, los archivos de usuario y por último, si queremos tener nuestra academia. Porque así es, Ana, y es el complemento de todas esas herramientas. Aquí la llave del negocio, la clave del negocio es adopción. Si yo hago que la plataforma que yo tengo, finalmente es el sistema de información que elegí en mi compañía, todas mis audiencias lo utilicen, logré el resultado para el cual estaba trabajando. Claro que sí. Muchísimas gracias, Carlos. ¿Tienes algún comentario adicional? No, Hasta la muchas próxima. gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a todos.